Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Domingo Navarro Adasme y hoy nos encontramos en la última sesión de nuestra versión 2022 del Club de Lectura con María José Navia. Para quienes se estén sumando en este segundo semestre, la temática de este año fue en relación de viajes en el espacio, casas, ciudades y tránsitos. Esta actividad es organizada por la Biblioteca de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Facultad de Letras de la misma Casa de Estudios. A partir de este año, contamos en cada sesión con lengua de señas chilena para quienes requieran la interpretación. En esta sesión, la lectura y conversación se centrará en la obra Estación 11, de la escritora canadiense Emily St. John Mandel. Sus obras son Last Night in Montreal, del 2009, The Singer Gun, 2009 también, y The Lola Quartet, del 2012. Posteriormente, la novela que hoy comentaremos, Estación 11, del 2014, con la cual ganó el Arthur C. Clarke Award y el Toronto Book Award. Fue adaptada como miniserie por HBO Max. Luego vino El Hotel de Cristal en el 2020 y este año apareció Mar de la Tranquilidad, además de ensayos y cuentos que están a su alcance. Este conversatorio es guiado por la escritora y profesora de la Facultad de Letras UC, María José Navia. Las grabaciones estarán disponibles en YouTube y siempre podrán volver a mirar y escuchar las anteriores sesiones, como siempre, en nuestra guía temática. Es una conversación informal donde todas y todos los interesados son bienvenidos. Sus saludos, preguntas, reflexiones o comentarios los estará recogiendo Andrea Olivares a través de la opción Preguntas y Respuestas a pie de pantalla y las contestaremos al término de la presentación de María José. Ahora una muy breve reseña de María José, quien tiene una maestría en Humanidades y Pensamiento Social y un doctorado en Literatura y Estudios Culturales. Es autora de la novela San y Kintsugi, también de las colecciones de cuentos Instrucciones para ser feliz y Lugar, y también del libro electrónico de cuentos Las variaciones Dorothy. Algunos de sus cuentos han sido traducidos a otros idiomas, como al inglés, francés y al ruso, y han formado parte de antologías de relatos en Chile, España, México, Bolivia, Rusia y Estados Unidos. En el 2017, su cuento Blanco Familiar resultó finalista del premio Cosecha Eñe, y en 2018 su libro Lugar fue finalista del Premio Municipal de Literatura. Al año siguiente, en el 2019, obtiene el premio Mejores Obras Literarias. En 2021 ha ganado junto a Fabián Rivas la medalla Colibrí en la categoría Ficción Infantil con su libro El Mapa Secreto de las Cosas. Este 2022 fue finalista del prestigioso Premio Internacional Ribera del Duero en cuentos inéditos con su trabajo Todo lo que aprendimos de las películas. Y también este año se estrenó su primera obra de teatro, la adaptación de La señora Dalloway de Virginia Woolf, con un gran éxito. Su más reciente trabajo es la colección de cuentos, Una música futura, que será llevado a la pantalla grande prontamente. Además, es una invitada recurrente al programa del Fin del Mundo, que conducen Ana Josefa Silva junto a Marco Antonio de la Paz. Y ahora, en voz de Kirsten, podemos encender la luz. Podemos hablar con alguna amiga o amigo que está al otro lado del mundo. Toda la información del mundo está en Internet. O podemos viajar donde queramos. ¡Cuánta fragilidad! Adelante, María José. Muchas gracias, Domingo. Yo siento que cada vez más larga y él dice una breve reseña, ¿no? Pero Lo trabajaremos, lo trabajaremos. No, yo, o sea, la disfruto mucho porque es siempre con mucho cariño, pero... Por cierto que sí. Muchas gracias a todos los que están conectados a esta hora, en este club de lectura, los de siempre, los que se conectan tal vez hoy por primera vez, los que están viendo esta grabación en YouTube en el futuro, ya que vamos a hablar del futuro y de tiempo. Bueno, esta grabación seguirá en el tiempo, porque queda registrada, no como Kirsten que no quiere que la graben, ¿cierto? En la entrevista hay una parte que no quiere decir porque ella dice que no quiere quedar perpetuadas ciertas de sus ideas en el mundo, y ella se dio cuenta cómo quedaba registrada algunas de las cosas relacionadas con la vida y los chismes de este gran actor, ¿no? Entonces, muchas gracias a la biblioteca y a todo su fantástico equipo que hace posible este club de lectura.
como comentaba Domingo, esta es una conversación informal, esta no es una clase magistral sobre este libro, yo no soy una experta especialmente en esta autora, sino que la idea es un poco guiar la lectura, tomando en consideración el tema central que ha sido el tema del club de lectura de este año, que es fijarse en los viajes en el espacio, que por primera vez tal vez empieza a tener un sentido ya del espacio exterior, ¿no? De otros planetas, de otros mundos, de universos paralelos, ¿no? Porque tenemos esa mirada también en esta atención a un mundo que se acaba, ¿no? Y nosotros siempre cuando piensa en el fin del mundo, piensa, bueno, en eso, que se acaba, el fin del mundo. Pero una de las cosas interesantes de esta novela que vamos a conversar es que se acaba el mundo efectivamente y después el mundo continúa, ¿no? Claro, Otro mundo, otra posibilidad de mundo, pero la narración misma lo describe como el día que el mundo se acabó, ¿cierto? Cuando el mundo se acabó. claro. Entonces, ¿qué pasa después de eso? ¿Qué historias, qué lenguaje, qué maneras de relacionarnos eh, aparecen luego que se acaba el mundo, ¿no? O se acaba el mundo tal como lo conocemos, como se menciona en la novela, citando la canción de R.E.M., ¿cierto? Como Entonces, le pregunta además también el doctor Once, ¿cómo fue para ti absolutamente, el final? así es. Fue exactamente como despertar de un sueño. Fue exactamente como despertar de un sueño, exactamente. Entonces, y también vamos a tener viajes que son viajes dentro de la literatura, porque tenemos Estación 11, es la novela que nosotros leemos, pero también es un cómic, ¿no? Una historieta que al principio es muy misteriosa y no sabemos de dónde sale y después nos vamos enterando cómo es que llega a las manos de dos personajes importantes, por lo menos de esta historia, las dos copias que sobreviven de esta novela gráfica y que salva la vida de uno de los personajes, de hecho. Entonces vamos a ver eso también. O sea, es una novela que tiene todos estos recovecos y pasillos, entonces vamos a hablar de viajes en el espacio, tanto los espacios de la casa, porque aquí también volvemos a las casas, que fueron nuestra preocupación al comienzo del club de lectura el semestre pasado, solo que aquí son casas que han quedado abandonadas. Entonces tenemos muchos momentos en que algunos de los personajes que siguen a esta compañía de teatro, esta sinfonía, eh, entran a las casas a ver cuáles cosas han quedado, encuentran cosas, uno de los personajes se va despidiendo, reza una pequeña oración, ¿cierto?, por las personas que fallecieron en esa casa. Entonces vamos a tener de vuelta las casas y también las ciudades, pero de nuevo un repensar la ciudad porque los límites geográficos se ven borrados y ¿cierto?, alterados por la pandemia. Esta es una novela que es interesante leerla en estos tiempos. ¿Sí? Fue una novela, como decía Domingo, publicada en el 2014, o sea, ya hace 6 años, y sin embargo nos habla de la llegada de una pandemia que llega además vía aviones, vía viajes internacionales, y cómo se lleva a casi toda la población. Entonces quedan muy poquitos sobrevivientes, y vemos qué sucede con esos sobrevivientes y los lazos que los unen. Y una de las cosas que yo encuentro muy bonitas, voy a usar esa palabra, de esta novela, es que en general cuando pensamos en narrativas de fin de mundo y en distopías, se piensa en narrativas bien oscuras. Y en el Sí. caso de Estación 11, si bien hay oscuridad, o sea, no, hay personas que mueren, hay mucho dolor, hay como notitas de esperanza y notitas de bondad, de gentileza, la idea de que el arte puede salvarnos y puede ser nuestro refugio. Tenemos una compañía que va eh, transitando por lugares, representando obras de Shakespeare, por ejemplo, Claro, y tocando música y creando así un cierto sentido de comunidad y de que la vida continúa, ¿no? Y también la presencia de esta historieta que también está ahí, ¿no? Y que Kristen la quiere guardar y la lleva a todas partes y es un poco su tabla de salvación, el que exista esta novela y esta novela gráfica o este cómic que le ayuda también a leer lo que le está sucediendo y que se relaciona más de lo que ella cree con este personaje de Arthur, que es el actor eh, con quien comenzamos la novela. Bueno, entonces vamos a hablar
como es la última sesión además, de Estación 11 en específico, pero también volviendo a estos temas que han sido nuestros temas de preocupación durante todo el club de lectura. Estación 11 además es una novela del 2014 que se llevó a la pantalla chica, se transformó en una serie. Yo reconozco que vi un solo capítulo, no alcancé a ver más porque el final de semestre me tiene Yo vi en dos. el mundo bajo el agua y subterráneo de Estación 11, esperando volver al otro mundo. Entonces, solo vi un capítulo, ya con el primer capítulo me di cuenta que hay algunos cambiecitos, cambios pequeños, cambios de relaciones por ahí. Mucha libertad. Después ahí podemos comentar, Domingo, que nos Sí, cuentes más de las libertades que se toma, pero es una serie que ha sido muy bien recibida, al parecer es sí, muy eso sí. buena, gente que no se ha leído el libro también la ha disfrutado mucho, Sí, exacto. entonces justo llegamos a leer esta novela luego de una pandemia o en los estertores, en esta etapa rara que tiene la pandemia, y al mismo tiempo cuando está en la pantalla, ¿no? O sea, cuando está esta representación, entonces es una lectura, por supuesto, muy interesante. Como les cuento siempre, además de decirles que no soy experta en este tema, sino que simplemente es dar algunas guías, algunas luces, como decía Domingo, y conversar. También yo, para guiar un poco mi exposición, uso una pequeña presentación, pero es muy, muy humilde, es solamente para ordenar las Ya han ideas. alcanzado ribetes notables, No, María. no, 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 pero ahora estamos en final de semestre, así que bajen sus expectativas al subsuelo. No, hay una presentación porque si no me pongo muy dispersa, pero es solo, insisto, para guiar un poco mis pensamientos y que no nos quedemos pegados a veces en ideas. Entonces voy a eh, ponerlo ahí. Eh, Entonces vamos a hablar de Estación 11. No puse el título en inglés, pero es Estación 11. Y bueno, lo primero es pensar en el título, ¿no? Estación 11 nos habla de una novela, de un cómic, ¿cierto? De un proyecto que escribe uno de los personajes, pero nos demoramos en llegar a esa revelación, ¿no? Se trata la historia comienza con una representación del Rey Lear de Shakespeare en un teatro, y mientras está actuando, el actor principal que representa al Rey Lear tiene un infarto, ¿cierto? Y se desploma en el escenario. Y cuando se desploma en el escenario, un personaje que está en el público corre a tratar de hacerle respiración boca a boca y tratar de resucitarlo hasta que llegan los paramédicos bueno, y fallece, ¿no? Y entonces con eso va a detallar, a generar una serie de conexiones muy mínimas, ¿no? A las que después vamos a estar volviendo, porque ese personaje que se sube al escenario resulta que es un personaje que fue paparazzo perseguía a este actor cuando él era más joven para ganarse un dinero por ahí. Él iba y sacaba fotografías, después él entrevistó a este actor en otro momento, entonces había ciertos lazos, eh, y después de que él sale ese día de la representación, se entera porque recibe una llamada por teléfono de un amigo en la novela, pero después eso me di cuenta en la serie, que es la hermana, Claro. lo llama para decirle que es doctor, le dice que está muy grave, que hay una pandemia, que por favor vaya y compre mucha comida y se encierre, que vaya con su hermano, y se encierren, ¿no? Porque viene difícil la situación, ¿no? Y entonces él va a comprar comida y va a donde su hermano. También en ese momento en que se desploma este actor, hay una actriz niña, muy jovencita, que está en el escenario junto a él y que va a ser testigo de este desplome. Nos vamos a dar cuenta que ella era muy cercana a él, tenían como un vínculo de amistad muy especial, y ella va a ser una de las sobrevivientes de esta pandemia, una de las protagonistas a las que vamos a ir siguiendo durante varios años de su vida, hasta que ya es una mujer adulta o joven adulta joven, ¿no? Entonces,
y ella va a guardar siempre este recuerdo de este actor, va a guardar el recuerdo de un regalo que le hicieron, que es un pisapapeles muy bonito de cristal, y va a guardar un cómic, una historieta que este actor le regala, misteriosamente, ¿cierto? Y imagínense, Fin del Mundo es el único libro que tienes para leer, por supuesto que es un libro donde te vas a vivir. Entonces vamos a tener el transitar de los distintos personajes sobrevivientes por Norteamérica, pensando en Norteamérica en grande, ¿no? Pensando Canadá y luego van bajando hacia Estados Unidos y las cosas que van encontrando, se van generando sectas, cultos, hay situaciones peligrosas. La autora menciona en varias entrevistas que reconoce la influencia de Cormac McCarthy con su novela La carretera. No sé si no han leído la novela o visto la película, o sea, también esa sensación de fin de mundo, de ir avanzando, de entrar a las casas a ver qué queda, ¿no? ¿Qué queda de este mundo como se lo conoce? Y una de las cosas que hace la novela también es que mezcla estos viajes en el espacio, en el transitar de estas ciudades, lo que queda de las ciudades, lo que queda de los aeropuertos, lo que queda de todo lo que conocimos, y lo va mezclando con viajes en el tiempo, ¿no? La manera en que es narrada la historia no es lineal, sino que vamos saltando y el mundo se acaba, y por eso genera esa sensación del mundo se acaba pero continúa, porque también la novela lo plantea así, nos cuenta cosas de fin de mundo y después volvemos atrás y también vamos hacia el futuro. Entonces sabemos que esto no se acabó cuando comienza la pandemia, que después tenemos a personajes 20 años después de esta catástrofe, ¿no? Y siguen adelante de alguna manera u otra. Hay alguna esperanza, hay personajes que van envejeciendo, nacen otros, hay una sensación de continuidad incluso en el final, ¿no? Por eso digo ese elemento también de esperanza en esta historia. Entonces, como les contaba Domingo, Estación 11 es la novela de Emily St. John Mandel. Ella había escrito un par de novelas antes, pero es con esta que le pega así al palo al gato, fue finalista de otro, se gana el Arthur C. Clarke, como tú dices, pero también es finalista de otros premios y le dio gran reconocimiento. Y las dos novelas que le siguen, esto es porque lo leí, no he leído esas novelas todavía, de alguna manera se relacionan entre sí, así que a los que les gustó Estación 11 pueden seguir con El Hotel de Cristal o Mar de Tranquilidad, porque entiendo que se va armando un universo de esta escritora. Y entonces ella mencionaba una de sus referencias a Cormac McCarthy, este tipo de historias de distopías, de fin de mundo, y por otra parte mencionaba algo más personal, ella, la pareja de esta escritora, también es un escritor y escribe obras de teatro. Entonces ella está muy relacionada también con el mundo del teatro y tenemos entonces esa representación de la realidad sobre la realidad. Entonces, por una parte, el mundo, empezamos con una obra de teatro en un teatro tal cual, sentados en las butacas y se desploma este rey, como que se desploma el mundo tal cual lo conocemos, y después vamos a tener nuevas representaciones de la obra de teatro, pero ya al aire libre, en lugares ya medios a maltraer, pero la obra sobrevive, ¿no? Así como sobrevive, seguimos leyendo a Shakespeare siglos y siglos después, ¿no? Entonces esa idea de sobrevivir, ¿no? Y cómo, como esa, ¿cómo dice la cita en castellano, si la tienes por ahí, Domingo, esa cita de Star Trek que ya tiene tatuado, dice como la sobrevivencia no es suficiente, insuficiente. la sobrevivencia es insuficiente, ¿no? Entonces, Claro. no es solo cómo se sobrevive al fin del mundo, qué significa sobrevivir, ¿no? Sobrevivir significa seguir comiendo, seguir, ¿cierto?, funcionando, de que tu cuerpo funcione y estés viva y despiertes por la mañana, o sobrevivir implica más que eso, ¿no? Y al menos como lo plantea esta novela, pareciera ser que sobrevivir implica también mantener viva la creatividad, mantener viva la ilusión, los sueños, los recuerdos, y aferrarse al arte, ¿no? No pensar el arte como algo accesorio o algo frívolo, sino como parte de ese sobrevivir, ¿no? De ese más allá de sobrevivir. O sea, si solo sobrevivimos, pero todo esto otro se abandona, entonces no sé para qué estamos sobreviviendo, ¿no? Entonces, por eso esa insistencia en la presencia de esta historieta, pero también la figura del museo,
va a ser un momento, un lugar importante cuando hablamos de viajes en el espacio. Uno de los espacios importantes de esta novela va a ser el museo, un museo que se construye en un aeropuerto, donde quedaron varados, ¿cierto? Claro. Muchas personas que hay un momento, y es un marcador temporal en la novela, que se dice tantos días después de que dejaron de volar los aviones, ¿no? Es un marcador de cuando se cortó el tráfico aéreo. Entonces, cuando el mundo empezó a ser local y no tan global, porque ya no se puede viajar. Y ya no Entonces, se sabe qué es lo que sucede en otros lugares. ya no se sabe lo que sucede en otros lados. Entonces, ciertos personajes que también hay algunos, un amigo, ¿cierto? Que están el hijo y la mujer, que están relacionados con este actor, ¿cierto? Quedan por ahí varados y empiezan primero piensan, bueno, nos van a venir a buscar, almuerzan, comen en los restaurantes del aeropuerto, pasean, pero después se dan cuenta que no los van a buscar, y se empieza a generar, algunos se quedan ahí, otros se van, se llevan uno de los aviones, hay distintas ahí relaciones, pero tenemos ese espacio del aeropuerto que se convierte en un museo, o sea, hay una parte de ese aeropuerto que se convierte en un museo y que lo lleva uno de los amigos, abogado, personaje cercano, ¿cierto? El amigo de este actor, y entonces va guardando cosas pensando, quiero guardar parte de esta civilización. Y si uno piensa en un museo, tiene que ver también con sobrevivir. O sea, las cosas se guardan en un museo para que futuras generaciones puedan saber cómo se vivía en cierto momento. Entonces tiene esa labor de testimonio, y es muy interesante por temas teóricos que vamos a conversar, es muy interesante que ese museo se construye en un aeropuerto, o sea, de todos los lugares donde se podía construir, que se construye en un aeropuerto, que como hemos visto en otras sesiones, hay autores que los tratan como no lugares, ¿no? Estos lugares que son neutros, donde realmente no hay mucha identidad, pero sin embargo acá se empieza a cargar con todo este peso de esta sociedad que se acaba o que se podría acabar, y que empieza a juntar todos estos artefactos. Entonces, algunos temas para conversar de esta novela. No, adelante. Quiero mover esto. Ok, entonces, tenemos una novela donde se trata el fin del mundo, o el fin de un mundo tal como lo conocemos, un mundo con internet, un mundo con ciertas tecnologías. Va a ser un mundo donde se apaga la luz eléctrica, y con el fin de la electricidad hay mucho que se apaga, ¿no? Como pensar en volver a la oscuridad de alguna forma. Claro. Y al final de la novela, y perdón que aquí les contemos el final tiene que ver con ese regreso de la luz, o ese ver que en otro lugar parece que ya volvió la luz, que parece que lograron iluminarse, ¿no? Entonces está esa chispita literal de esperanza, la esperanza. al final de la novela, ¿no? Pensar que vuelve la luz. Entonces vamos a ver distintos espacios en esta novela del fin del mundo. Si bien muchas cosas se desarman completamente, hay cosas que sí quedan, ¿no? Hay ruinas de alguna forma a las que enfrentarse. Y por eso una de ellas es en la idea del museo, para partir por la última, ¿cierto? Este museo que al principio es un rumor, como dicen que armaron un museo en un aeropuerto, pero debe ser mentira, porque imagínense, no se manda la información por teléfono, o sea, son como rumores que andan en el aire, no tienen cómo informarse. Entonces, de alguna manera escuchan que parece que hay este aeropuerto, parece que algo hay ahí, y van a ir a buscar, Kirsten va a buscar a algunas personas importantes de su vida. El aeropuerto, como este lugar que debiera ser el lugar que nos conecta con el mundo, y acá es un lugar que queda completamente desconectado, y los aviones se convierten en lugares donde los personajes van a dormir, se apropian de los aviones, porque, o sea, todas las cosas a las que le dábamos mucho poder para arreglarnos la vida, finalmente dejan de poder funcionar, ¿no? Claro. Y creo y también eso trae muchos ecos, siento yo, de la pandemia de ahora con el COVID. O sea, una de las primeras cosas que se vio muy afectada fueron los viajes en avión, ¿cierto? Se cancelaron los aeropuertos cerrados, hubo unos meses, si se acuerdan, de esos vuelos como
como humanitarios para volver a las personas a sus familias, pero algo que parecía obvio, que siempre alguien estaba viajando, que las cosas se podían mover, de repente empezaba a ser peligroso, ¿no? Entonces todas las cosas, los teléfonos se convierten en un pedazo de plástico, o sea, ya nada sirve para lo que tenía que servir, ¿no? Entonces, de pronto, todas las reglas del juego quedan inhabilitadas y tenemos que aprender a existir en este nuevo contexto. Y no se pierden de vista las casas, que me parece interesante porque podría ser un fin del mundo en el que ya la figura de la casa ni existe, destruida, pero al menos en esta novela sigue estando, y como una suerte de casa-museo, o sea, se juntan un poco esta sensación de los espacios, y también se puede pensar como una suerte de casa embrujada, que ha sido otro de los temas que hemos conversado en este ciclo, o sea, estas casas embrujadas porque hay un pasado extraño, porque hay fantasmas. Y en el caso de Estación 11 tenemos estas casas que también son casas fantasmas, porque las personas llegan y ven que o hay algún cadáver en esa casa, o no hay nadie porque tuvieron que salir huyendo y quedaron todas sus pertenencias detrás. Entonces son lugares donde el tiempo quedó congelado, y los objetos también adquieren mucha importancia. O sea, pensemos, nosotros estamos todos rodeados de objetos que son parte de nuestra cotidianidad, pero si de repente fuera el último día y llegan los marcianos, o sea, nos van a leer a través de los objetos y las cosas que teníamos, ¿no? Entonces, un poco mirarnos, acercarnos a nosotros mismos de esa manera. Vamos a tener la experiencia del tránsito, que es una experiencia traumática para muchos de los personajes. El tránsito implica no acordarse de cosas. La misma, esta chica, niña, ella, cuando le hacen una entrevista, porque la novela funciona con estos viajes en el tiempo que les hago yendo hacia adelante y hacia atrás, pero también entre medio, y siguiendo a distintos personajes, pero también entre medio tenemos una entrevista que se le hace a este personaje de la niña cuando ya es un poco mayor, y que se lo hace un periodista, un bibliotecario, Boston. Bibliotecario, tienes toda la razón, perdón, Domingo, sí, toda la razón. Y es un periódico que se empieza a hacer después de años y años sin nada, y cuando ese periódico empieza a circular y llega a ese aeropuerto, el Clark, creo que se llama, se pone muy contento porque dice, si vuelven los periódicos, eso también quiere decir que vuelve la civilización. Exacto, en alguna parte puede estar saliendo un barco. Compartir noticias, formar parte de una comunidad, las comunidades imaginadas de las que habla Benedict Anderson, que es otro teórico, ¿no? Que dice que tenemos esta noción de comunidad porque la imaginamos al leer noticias de otras partes, o se empieza a imaginar cuando se crean los periódicos en el siglo XIX, la gente los empieza a leer más, y entonces, aunque no te muevas de tu pueblo, tú sabes que existen otros países, tú sabes que existen otras regiones en tu país, y entonces te das una idea de comunidad. Entonces, ese regreso de la luz al final, ese regreso de un periódico, aunque después dicen que no vuelve a circular, es como un minuto de paz, de esperanza, y después no está. Y claro, y ahí va esta entrevista a ella, y entonces nos vamos enterando de algunas cosas que pasaron hacia el futuro, porque las vamos escuchando a través de esta entrevista. Y en esa entrevista ella le preguntan, por supuesto, de estos años de cómo fue cuando llegó la gripe, cuando murió todo el mundo, y ella no se acuerda de muchas cosas, ¿no? O sea, no se acuerda bien de cómo fue vivir todos esos años en que estuvo caminando, buscando una carretera. Comunidad. Después después va a contar un poco más, con la grabadora apagada, sí. Y después nos vamos a enterar de otros eventos traumáticos que la tratan de asaltar, y en esta nueva comunidad, cuando uno mata a alguien, se tatúa. Entonces, en el caso de ella, se tatúa 2 cuchillos porque asesina a 2 personas. Entonces, esas marcas también en el cuerpo que son el peso de esa parte traumática también de estos años. Por eso digo, no, es una novela que habla del fin del mundo sin descuidar la esperanza, pero tiene momentos muy oscuros y tiene momentos muy dolorosos. Entonces, este tránsito es un tránsito relacionado con la supervivencia y con sobrevivir, pero también con la sobrevivencia más allá de lo más básico, se diría, o uno podría pensar, porque me parece que para mí la literatura también es básica y una necesidad, pero también haciendo que sobreviva el arte.
O sea, que sobrevivan las personas, pero que sobrevivan las cosas que han hecho que los seres humanos tal vez seamos valiosos. Entonces, hacer sobrevivir la música, hacer sobrevivir la literatura. En este periódico se incluyen a veces pedacitos de poemas de Emily Dickinson, ¿no? Entonces es un rescatar también ese patrimonio, ese archivo de la raza humana en términos del arte. Después vamos a tener lo que Michel Foucault, está ahí anotado el apellido en la lámina, que se llama heterotopias, que son, ya hemos hablado en relación a otros de los textos, que se tratan de espacios que incluyen muchos espacios. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una heterotopia es una sala de cine, porque uno va a un cine ahora, siglo XXI, y sin embargo puedes estar en la pantalla viendo una película de la antigua Roma. Entonces están pasando la vida real tuya en este cine en el siglo XXI, pero al mismo tiempo estás viendo esta otra historia y está todo en el mismo espacio. En un cementerio también tenemos distintos espacios, tiempos, va a haber esa mezcla. Y entonces acá volvemos también a ese tipo de espacios como el teatro. O sea, en el teatro también conviven muchas cosas. Convive lo que se está representando sobre el escenario, que puede ser de siglos atrás, claro, y las personas que están viendo la obra. Entonces conviven distintas temporalidades, pero está esa idea de estamos todos juntos en este teatro y están pasando estas cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera ese asombro y esa multiplicidad se instalan en la novela, y hay uno de los personajes obsesionado con las realidades paralelas, los universos paralelos, y de alguna forma ir al teatro también es eso, como pensar que hay un universo paralelo ahí mismo, ¿no? Uno está viendo otra realidad que está sucediendo, o uno ve una película y está sucediendo eso, y está sucediendo lo que te pasa a ti del otro lado mientras ves la película. Entonces, todas estas otras realidades y otras posibilidades de mundo. También volvemos, como les decía, a los no lugares, como los teatros también, dependiendo de cuál sea, pero si uno piensa en un multicine, un Hoyts acá o en México o en Estados Unidos son bastante parecidos. Sin embargo, acá también adquieren los no lugares como los aeropuertos, adquieren otras particularidades porque se transforman en ese lugar de identidad y de sobrevivencia. Hay un momento en que creo que es Clark que lo dice, o el personaje que se sube a ayudar a Arthur, dice que en general se piensan que, no sé, que en el mundo hay tantas cosas invisibles y dice, no, hay tanta gente que está trabajando, y si dejan de funcionar los aviones, si dejan de funcionar muchas cosas, se acaba. Claro. Y nosotros confiamos mucho en que ese orden existe y que va a estar siempre ahí para ayudarnos, pero el momento en que deja de estar disponible, hay un momento que fue él, ¿cierto? Él, que sí, cuando está con el hermano y el hermano le dice, bueno, cuando vuelva la luz, y él dice, pero ¿quién te asegura que va a volver la luz? Como uno siempre piensa, ¿no? Pero ¿qué pasa si esto se transforma en algo peor? En los viajes en el tiempo, que les decía, estamos en esta estructura que como de desajuste temporal, y el viaje marcado por la pandemia, o sea, ahí comenzamos, es el punto de inicio, que llegue esta gripe, es una gripe que empieza a contagiar a las personas y se mueren el 90%, o sea, estamos hablando de números bastante más catastróficos que los que nos tocarán a nosotros, pero hay muchas similitudes que dan mucho miedo cuando uno lo lee ahora la novela. Claro. Entonces, tenemos esos marcadores en el tiempo, y entonces cuando pensábamos antes de leer esta novela en viajes en el espacio, una cosa es viajes en el espacio así normal, entre comillas, y otra es pensar en viajes en el espacio cuando hay una pandemia, ¿no? Entonces, primero porque el tipo de tránsito cambia, o sea, pensemos en la pandemia de nosotros, durante muchos meses, ese primer año de pandemia, no se podía salir, la salida estaba muy restringida, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasa en esta novela, al comienzo hay cuarentena, o sea, los personajes se encierran y piensan, bueno, me quedo un par de días comiendo latas en mi casa, claro, y después se dan cuenta que no parece que va a ser más largo que eso, ¿no? Entonces hay que empezar a moverse, a buscar otras alternativas, ¿no? No sirve quedarse encerrado en la casa comiendo lo que hay. Entonces va a estar marcado los tipos de tránsitos posibles, son tránsitos a pie, ¿no? Son tránsitos o en caravanas, a veces con animales, con caballos, como los de la sinfonía, pero los autos funcionan algunos cuando hay benzina, ¿no? O sea, los aviones también, pero ya después
Entonces son ese tipo de tránsitos que se pueden hacer, como volver a lo local y volver a caminar a pie y volver a moverse de esa manera, ¿no? Y también obviamente los movimientos que acaban una vez que los cuerpos se enferman. O sea, hay personajes que se nos van muriendo durante la novela también. Ah. Entonces, partimos, como les decía, con la experiencia del teatro, y el teatro que es hacer, como insisto, ¿cierto? Es acercarnos a otra realidad y estar expuestos a otra realidad, ser testigos de otra realidad que es simultánea con lo que te está pasando. O sea, mientras yo, no sé, tomo un poco de jugo, allá en el escenario un personaje está muriendo en el siglo XIX, ¿no? Entonces esa mezcla extraña de realidades también la va a traer a escena, por decirlo, esta novela, o sea, las vidas de los personajes, también lo que está ocurriendo, y la presencia de la novela Estación 11, que Estación 11, aquí también es interesante señalarlo, porque Estación 11 no es como que sobreviviera una novela bestseller súper conocida, como que una niña se quedara con un Harry Potter, por decirlo, por una novela muy conocida, sino que se trata de una historieta que la primera mujer de el actor, que se llama Miranda, está dibujando pacientemente durante toda la novela, ¿no? Mientras, cuando es más joven, cuando se casa con Arthur, cuando se divorcia y empieza a trabajar en una compañía y a ser muy exitosa y viajar por el mundo, ella sigue dibujando su historieta de esta estación 11, que es una estación espacial, casi como un planeta, ¿no? Donde hay personas sumergidas y ahí quieren volver a su mundo y en la Tierra, ¿no? Y bueno, varias cosas sucediendo ahí, con base en algunas cosas reales de la vida de este personaje, ¿no? Entonces, y que después va a hacer que Clark se reconozca cuando lea el ejemplar, se da cuenta, se acuerda de una cena que tuvo. Entonces ella va escribiendo esta historia, alcanza a escribir 2 volúmenes de este cómic, y ella se lo autopublica, ¿no? Ella se autopublica y publica 2 copias de estos volúmenes, ¿no? Y se las regala a Arthur, que es su ex marido. Ella va a visitarlo y le regala, antes de que él muera, ¿cierto? Por supuesto, un par de días antes de que él fallezca, ella va a verlo al teatro y le muestra, como, lo logré, terminé un par de volúmenes, que eso que siempre estaba dibujando, finalmente está publicado. Y es muy bonito, y ella se lo entrega, y se lo entrega, y Arthur no está muy interesado en leer esta historia. No. No está muy interesado, entonces lo que hace es, le manda una copia a su hijo, que vive en Israel, que es el hijo que tuvo con su segunda mujer, y las otras 2 copias se las pasa a Kirsten, a Kiki, ¿cierto? A Kirsten, que es esta niña actriz que se hace muy amiga de él. Entonces, esas son las 2 copias que sobreviven de un proyecto muy personal de un personaje, o sea, y que no sabemos si van a sobrevivir más allá, pero me parece un gesto muy bonito, porque una cosa que uno podría decir, ya, sobrevive el arte, pero sobrevive Shakespeare, o sea, algo muy canónico, muy tradicional, que bueno que sobreviva, nada contra el señor William, pero pero claro, hacen sobrevivir algo, y hacen sobrevivir a Beethoven cuando toca música, o sea, sobrevive lo clásico. Pero me parece muy interesante que lo que le da título a la novela y que finalmente une los destinos de muchos de estos personajes sea esta historieta, que es un proyecto muy sencillo que solamente 2 lectores tenían, y que para estos 2 lectores este texto fue muy importante en sus vidas y los hizo sobrevivir de alguna manera, y eso se aferran a ello, ¿no? Lo encuentro bonito, porque cuando uno piensa en el impacto de la literatura, se suele pensar en esa trascendencia de las grandes obras, pero también hay obras pequeñas que también cambian las vidas de las personas, ¿no? Y en este caso, y esta mujer nunca, la Miranda, la escritora, nunca se entera de esto, o sea, nunca sabe el impacto que su texto va a tener en estas personas, y que finalmente las hace sobrevivir de algún modo u otro, ¿no?
y ella no sabe, nunca va a saber, ella hizo, pero fue importante que ella lo hiciera, ¿no? Que ella escribiera esta historia, además una autora versus Shakespeare, hombre clásico, ¿cierto? Muy canónico. O sea, la importancia también de estos proyectos pequeños y de la literatura, incluso eso, o sea, lo que te autopublicas, algo pequeño también puede tener un impacto muy grande en el mundo. Claro. Entonces, la figura del teatro, la representación y la idea de que representar algo también es olvidarte por un momento de la realidad. Y esta compañía menciona muchas veces que cuando llegan a los pueblitos, a veces los reciben con mucho amor y los felicitan mucho de decirles gracias, ¿no? Nos hicieron olvidarnos por lo que duraba la obra de nuestros problemas, de todo esto terrible que estaba pasando. La literatura es más que solo evasión, por supuesto, pero provee esta suerte de refugio, y sí, es muy lindo. O sea, podría haber sido otra cosa los que lo hace felices, pero acá es el arte y sobre todo la literatura en distintos formatos, y un teatro comunitario, además, sí, que se genera una comunidad muy linda entre las distintas personas, una familia que no es la familia real. O sea, esta Kirsten, sus padres mueren y ella nunca sabe qué pasó con ellos, el hermano se muere caminando con ella, se pisa un clavo y se infecta y se muere. Entonces, y ella sigue, y entonces su familia se convierte en estas otras cosas, y su familia también es la historieta. O sea, entonces ella crea... La conexión también que hay, por ejemplo, de el teatro de Shakespeare en el 1500 y algo, claro, también hay una pandemia, entonces esos pequeños guiños que son muy... A mí por lo menos me atrapó mucho eso, esa historia paralela que hay. Sí, ella menciona, o sea, en un momento se menciona en la historia que algunas obras de Shakespeare que fueron importantes porque son maravillosas, pero también porque algunas se estrenaron justo después de que habían pasado muchos años de plaga, y fue volver al teatro, y un poco era sentir que la vida continuaba, ¿no? Que la gente podía volver al teatro. O sea, yo igual me gusta el teatro, pero yo soy mujer de cine, y para mí una de las cosas que sufrí mucho en la pandemia fue no poder ir al cine, porque uno podía seguir viendo películas en pantallitas, pero la experiencia de ir al cine para mí es otra cosa. Y claro, y lo que fue volver al, no sé si, Domingo, si tú ya has vuelto al cine, pero lo que fue volver al cine después de mucho tiempo sin ir. Sí, ¿Volviste al cine? Sí, me pasó justamente que después de mucho tiempo también con las precauciones y todo aquello, vamos, no vamos. Y creo que, no, pero no fue al cine, fue al teatro. Adivina quién fue a ver. ¿Quién? A ti, pues. Ah, ese fue mi retorno a las... Mira, bueno, sí, me siento honrada. Pero bueno, también pasaba, o sea, cuando se estrenó esa obra, muchas personas me dijeron lo mismo, que era la primera obra que volvían a ver después de muchos años sin ir al teatro. Pero cuando me pasaba con el cine a mí, que, o sea, finalmente cuando me atreví a ir al cine, todavía con mascarilla, o sea, cuando se pudo volver al cine todavía era con muchísimas precauciones, con mascarilla, dejando asientos entre medio, no se podía comer en la sala. Y claro, volver a esa experiencia en esa situación muy extraña y poquita gente, porque no costó que las personas, siento yo, volvieran a sentirse cómodas y seguras yendo al cine. Y hubo un tiempo que, aunque fueras a ver la película más taquillera y vendedora, no estaba la sala llena. Como todavía costó volver a acostumbrarse, como también es raro, no sé, volver a subirse un avión. La primera vez que yo, acá en Chile, para los que nos estén viendo desde otros lados, recién en octubre de este año nos pudimos sacar la mascarilla para hacer clases los profesores. O sea, después de mucho tiempo. Entonces, recién llevo, no sé, un mes y tanto pudiendo ver a mis estudiantes, que mis estudiantes me vean a mí. Entonces, mirar la vida con esa sensación de extrañeza también. Entonces, nosotros vamos viendo cómo les va cambiando la vida a los distintos personajes, las decisiones que van tomando, de las cosas que se van dando cuenta, las cosas que daban por sentado, y mucho de la novela tiene de nostalgia los personajes. ¿Te acuerdas cómo era prender un interruptor de la pared, ¿no? Claro, el personaje la luz. Cuando entra a las casas, sí, siempre hace así como esperando que si baja el interruptor, va a aparecer la luz, y claro, nunca no aparece. Pero todas esas cosas que uno daba por sentado y que de pronto ya no están. Entonces, ese volver al teatro
que está en la obra de Shakespeare, que implica un volver a la vida y un volver a confiar que el mundo continúa, también es esa cuota de esperanza que tenemos con esta compañía ambulante. También tenemos justo puse además esta foto de un aeropuerto que sale como... Mantenga su distancia. Mantenga su distancia, ¿cierto? Mensajitos de pandemia, porque también ese espacio del aeropuerto que se convierte en uno de los espacios centrales de esta novela, donde se concentran muchos destinos, donde también muere gente, qué pasa cuando se quedan todos ahí encerrados, no se puede viajar, entonces está esa inutilidad de ese espacio, o sea, no sirve para lo que solía servir, hay que usarlo para otra cosa. Hay un minuto en que los personajes dicen, ¿te acuerdas de los refrigeradores? ¿No? Como, y que uno los abría y adentro estaba frío y se prendía una luz, y ahora claro, son unas cajas donde puedes guardar cosas, pero ya no funcionan como refrigeradores. Entonces, todas las cosas que para nosotros eran normales se Y se vuelven está empezando a extrañas. poner en duda aquello también, porque las nuevas generaciones dicen, ¿me estarán cuenteando? Claro, porque en la novela en un momento ya estamos 20 años después de esto, entonces hay jóvenes que nacieron después y no conocen otro mundo. Y ahí se nos cuenta que hay padres que deciden contarle a sus hijos cómo era el mundo antes y otros que prefieren que no, como para no generar, ¿cierto?, esta sensación de miren todo lo que no tuvieron, porque no saben si lo van a volver a tener después tampoco, ¿no? Y otros movimientos, insisto, están los movimientos de los personajes de recorrer distintos lugares, de moverse de un lado al otro, como comentábamos en otra oportunidad, la idea de la hospitalidad y de la hostilidad en las comunidades. Esta compañía viaja a ciudades, a pueblitos, y se encuentran también con unos cultos extraños y tienen que salir arrancando de ahí porque los pueden matar. Mucha gente que se tiene profecías muy extrañas y empieza a decir que esto pasó por algo. Personajes con unos delirios de grandeza también, pero también está el viaje dentro de la literatura, ¿no? O sea, el personaje de Kirsten y cómo viaja a otro mundo, viaja a Estación 11, Sí. y en un minuto ya dice, como me gustaría, incluso Miranda piensa en estar en Estación 11, ¿no? Y como un lugar al que poder irte y donde poder estar bien. Si bien la manera en que se nos describe Estación 11 tampoco es un lugar perfecto, ¿no? Los personajes quieren otra cosa de sus vidas también ahí, pero va a ser que se reconozcan en una escena muy crucial, que se reconozca Kiki Kirsten con el hijo de Arthur, ¿cierto? Sí. Sí, el profeta. El profeta, ¿no? Claro, porque él dice una palabra, habla de las cosas bajo el agua. Está ¿no? a punto de matarla, de hecho. Está a punto de matarla y dice una frase que a ella se acuerda de la historieta, y entonces ella empieza a repetir pedacitos de la historieta, y eso hace que él se quede como paralizado y perplejo, y entonces le disparan, ¿no? Y de hecho suena tan fuerte que ella piensa que le dispararon a ella, ¿sí? Pero está esa idea de ese, insisto, ese reconocimiento, ese chispazo, pero ese viaje de la literatura también, o sea, la literatura también es viajar, y es el único movimiento posible en la imaginación de estos personajes, porque ya no se pueden trasladar muy lejos, o sea, este personaje no puede llegar, no sé, a Japón, ¿no? Hay muchos lugares que estos personajes ya no van a poder conocer nunca más, probablemente, porque hay muchos movimientos que ya no están permitidos, pero el viaje en la imaginación no te lo puede quitar nadie, ¿no? Esa libertad de imaginar y de soñar y de desear no te la puede quitar nadie. Entonces, es dentro de esta oscuridad pensar en el arte como salvación, como refugio, y si se acuerdan también en nuestra pandemia, ya no la pandemia de Emily St. John, Mandel, en nuestra pandemia también pasó que nos refugiamos mucho, me imagino todos, en distintas formas del arte, gente que leyó más, gente que aprovechó para leer cosas que nunca había leído, incluso este mismo club de lectura era presencial y se convirtió en un espacio virtual para que más personas se pudieran conectar, y muchas personas leyeron libros que tal vez no se habrían leído y estuvieron aquí escuchándome hablar a mí y a Domingo de libros y comentando que nunca con el pelo más largo, porque no podíamos ir al peluquero. Claro, más descuidados a veces. Exacto. Pero nos permitió seguir conversando, y también mucha gente, o sea, aprovechaba de
no sé, se liberaron películas, se liberaron filmaciones del teatro, había muchas, veíamos conferencias por Zoom de que estaban pasando en otras partes, de alguna manera nos conectamos y entendimos la importancia del arte, y mucha gente dice, sin el arte, en sus distintas manifestaciones, tal vez no sobrevivíamos tanto, ¿no? Pero porque una cosa es la enfermedad del COVID, y otra es todo lo que pasó en términos de salud mental, por el encierro y por todo eso. Claro. Entonces, de Y alguna las forma, consecuencias que estamos pagando ahora también. las consecuencias que estamos pagando Claro. ahora. Entonces, Tú recién mencionabas que nos sacamos hace muy poco la mascarilla, ¿cierto? sí, Y trabajamos, para quienes no sepan, trabajamos en un campus precioso, el sí, campus San Joaquín, sí. lleno de árboles de plátanos orientales que desprenden mucha luz. Entonces, estábamos acostumbrados, y ahora que estamos sin la mascarilla, somos indefensos ante esas partículas mínimas y andamos todos con mucha alergia. Sí, es verdad. Bueno, pero también, aparte, una cosa es la alergia de campus, pero también nos acostumbramos a estar con mascarilla, y sacarse la mascarilla también se sintió como vulnerable. Al principio a mí me daba susto sacártela cuando entrabas, no sé, a una micro, a algún lugar con Al mucha metro. gente, Sí. o incluso la clase. También como te acostumbraste que como que no te pudieran ver desde aquí hacia abajo, y ahora te podían ver, entonces uno podía hacer algún gesto que te fueran a ver. Era una protección de la identidad de todos Claro. nosotros, pero claro, se genera esa sensación, y también pasó que nos acostumbramos a estar protegiditos, y ahora todos nos enfermamos de un montón de cosas, porque ya nuestro sistema inmunológico no nos enfrentamos a muchos otros bichos que estaban en Claro. el aire, y ahora los niños sobre todo sufrieron mucho este invierno, ¿no? Sí. Porque había que volver a conectarse así. Entonces, no sé, me parece que es muy bonito de esta novela, y me gusta haber terminado con esta novela nuestro viaje. Sí, yo quiero decir eso, que en realidad es como un cierre perfecto. Y también algo que también se menciona y que ocurrió en la pandemia mundial, nacional también, es el reclamo de la naturaleza. Sí, Me acuerdo todavía perfecto de los delfines en Venecia, cosas maravillosas que sucedieron ahí. Y acá también, el reclamo de la naturaleza es impresionante. sí, sí, o sea, también lo vemos, y claro, y de nuevo volver a acostumbrarse a esos ritmos de la naturaleza, y a cómo funciona, y a otra forma de vivir, y que otra forma de vivir también es posible, Sí. y otras formas de comunidad, y también hay afectos, y también hay buenos días, y también, ¿cierto? Es eso que es muy bonito, o sea, yo creo que por eso también lo del cierre con este texto, o sea, hemos visto distintos tránsitos y distintos encierros, ¿no? Los encierros de las casas embrujadas, después las ciudades desde el realismo, con dublineses, pero después en la ciudad desde la ciencia ficción y desde la fantasía, con Neil Gaiman, con Neverwhere. Jameson, ¿cierto? Sí. Y ahora es esta ciudad de cuando el mundo se acaba, ¿no? Que uno pensaría las ciudades también se acaban, y de cierta forma sí, pero sobreviven otras formas de comunidad, ¿no? Como la ciudad como tal cual no queda, pero sí quedan las personas, y se pueden establecer estos lazos, y además prospera, o sea, sigue el arte también, ¿no? Que yo creo que eso es bonito, pensarlo, y creo que eso hace que también nos salgamos tan tristes de esta novela, porque es una novela No, que claro. finalmente termina con luz, o pensando Sí, que con la no sé, expectativa de que la caravana, por ejemplo, que va hacia la luz, descubra un nuevo pueblo, que claro, algo, que alguien algo inventó un generador, que alguien está con la energía solar, con la energía del viento, quién sabe cómo, que esté volviendo la electricidad, y si ya va volviendo la electricidad, pueden ir volviendo un montón de otras cosas. Ahora exacto. esperando también con el aprendizaje de esta situación muy extrema, que tal vez el mundo funcione de una manera más justa y mejor, ¿no? Pero es muy bonito, o sea, es terrible revisitar, o sea, es fuerte revisitar ciertas cosas de la pandemia, o sea, pensar que ya lo escribió el 2014,
pero también es bonito con esa luz de esperanza que yo creo que en estos momentos también estamos en un momento raro en que volvimos a una normalidad, pero como que uno no se quiere acostumbrar todavía a la normalidad porque no sabe si en cualquier momento llega COVID 100.000. Entonces, Claro. hay esa sensación Esa fragilidad que yo mencionaba al principio, es como lo que veo en este libro, que hay, todos los personajes de alguna forma, de una u otra, son frágiles con sus vidas, con sus historias, pero también con lo que le sucedió al mundo. Sí, Entonces, muy sí, no, y interesante. muy conectado, claro, lo personal con lo comunitario, y también una cosa sobre la estación, pensando como una estación espacial, como que cuando uno ve esas películas sobre el espacio, eh, muchas veces es como el futuro, ¿no? Las naves Sí, espaciales, pero también el espacio de una nave es súper frágil, ¿no? exacto. O sea, se le abre un agujerito y le entra un poquitito del aire de afuera y fregar, o de lo que hay afuera, no sé, se puede llamar Sí, aire, y fregan todos, ¿no? sí, A todas esas historias del astronauta que se baja en un planeta y se le hace un hoyito al casco y sería. O sea, no necesitas que pasen cosas muy tremendas. Entonces está esa sensación de ese equilibrio precario de la nave espacial que nos permite conocer cosas, nos permite adelantos y el futuro, pero que no tenemos que olvidar nunca que es un espacio súper vulnerable, ¿no? Que cualquier cosa puede pasar, es un espacio, si piensan, muy, con mucha racionamiento. Una sí. nave espacial se va a un cohete y llevan ciertas raciones de comida, de agua, de las cosas. Entonces no es llegar y como lo que quiero, o sea, hay una noción mucho de que los recursos son limitados, de que los recursos se pueden acabar, y yo creo que esa también es un aprendizaje de la pandemia y bueno, de toda la discusión sobre el cambio, la emergencia climática y todo eso, que Exactamente, no es que el exactamente. agua va a durar para siempre si es que no No, por la cierto. cuidamos, ¿cierto? Que hay que tener cuidado con los recursos, que hay que O ser sea, y de hecho, María respetuosos de la José, naturaleza. la misma plataforma que estamos usando ahora, y me Claro, escrito que estamos acá en pleno campus, todavía hay alumnos, eh, me llegó a las manos hace muy poco un libro de Esther Paniagua, se llama ah, Error 404, mira, y habla acerca de la fragilidad de Internet, que en cualquier minuto, por, qué sé yo, por una llamarada solar, inclusive los hackers lo pueden botar, y nos quedamos sin nada. O sea, ahí tú, claro, te hace pensar, te estaba terminando de leer justamente Estación 11, cuando en paralelo empiezo a ver esto y nos quedaríamos sin dinero, nos quedaríamos sin... o sea, Internet lo mueve todo actualmente. sí. Así ¿No? que, Pero y también, o sea, no hemos mal acostumbrado a pagar cosas con tarjeta, entonces no andamos con efectivo, entonces, sí, o sea, se cae Transbank, Redbank, ese tipo de cosas, y también fregamos, claro, o sea, se cae muchas veces, a veces se caen las páginas de los bancos y queda esa situación de caos por un rato de que no se puede transferir dinero, no se puede pagar el arriendo, no se pueden hacer cosas. Entonces, lo que tú dices, o sea, confiamos mucho en Internet, pero cuando le damos tanto poder a algo así, también nos puede dejar botados. O sea, sí, piensa en todos los años que estuvimos haciendo clases por estas plataformas, si se cortaba internet, imposible seguir con las clases en contexto de pandemia donde no se podía tener contacto, estar cerca, los aforos limitados. sí, Entonces dependíamos fuertemente de internet. Si internet se caía, era, y era terrible. Entonces yo creo que estas novelas también nos reconocen esa fragilidad, nos recuerdan esa fragilidad que a veces uno piensa, no, pero pues, la raza humana, no sé, hace cohetes que llegan a la luna y hace estas cosas y tiene tantos adelantos y estamos creando robots y no sé, adelantos también en la ciencia, la vacuna contra el COVID que salió súper rápido, claro. pero después, o sea, tenemos esa parte y qué bueno, pero también hay muchísima fragilidad y no hay que olvidarse de eso. O sea que, de nuevo, algo tan chico como que este club, para hacer este club de lectura, necesitamos que haya electricidad, porque Sí. si no, no podríamos estar todos conectados. Entonces, imagínense, se corta la electricidad, no tenemos tampoco como, si se corta el teléfono, nosotros, los que vivimos en Chile, no sé si solo hay gente de Chile en este chat, en esta sesión, pero los que vivimos en Chile,
sabemos que cuando hay un terremoto, por ejemplo, es imposible hablarse por teléfono, Claro. entonces uno ahí empieza como a sacar la radio a pila que tenía en algún lado para enterarse de las noticias, porque no puedes ver la tele, se corta la Exacto. luz, se corta el agua caliente, no sé, entonces empiezan a pasar esas cosas. Yo creo que los chilenos estamos más preparados para el desastre tal vez que otros. Tenemos ese aprendizaje, pero eso también nos recuerda de esa fragilidad, o sea, que uno se puede ir a dormir y a las 3 de la mañana puede haber un terremoto que deje consecuencias serias en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces Ay, acá la pandemia viene dada, o sea, el fin del mundo viene dada por una gripe y que se transmite por el viaje, y en eso es muy fuerte leerlo porque es muy parecido a lo que nos pasó a nosotros, pero ella lo lleva al extremo de que las cosas en 20 años no han vuelto a la normalidad que tenemos nosotros después de 2 años de pandemia, pero sí no se pierde la esperanza completamente, que me parece que es algo que yo por lo menos valoro de leer en una novela así, de que encuentre la manera de meter chispacitos de luz en pleno fin de mundo, sí. ¿no? Entonces, nada, para seguir leyendo a esta escritora y les quiero aprovechar de agradecer por acompañarnos en este año en nuestros viajes en el espacio. Nos vemos el próximo año, tendremos ahí reunión con las personas, el equipo maravilloso de la biblioteca para definir el 2023, así que estén atentos a las redes sociales de la biblioteca o a las mías si quieren. Les estaremos informando sobre la nueva cartelera para el 2023. Se aceptan siempre sugerencias, entiendo que les van a mandar una encuesta, entonces por favor, si hay libros que les gustaría que revisáramos, que comentáramos el 2023, en pedir no hay engaño, como Claro. se dice por acá. Entonces pidan y tal vez les proveeremos de algunas de las Dentro de las cosas posibilidades. dentro de las posibilidades que tengamos de lectura y de las copias disponibles y todas las cosas que hay que tomar en consideración. Y los dejo de todas formas invitados a que vean Estación 11, esta serie que está en HBO. Yo llevo un capítulo, me gustó lo que vi, veo que ahí se tomaron algunas licencias, no O sé sea, yo si tuve que dejar de también leer Domingo. tuve que dejar Sí, de ver la serie, como te comentaba el otro día, porque sí, me hizo mucho ruido en la lectura. pero Entonces, después volviste o no ahora has voy, vuelto. ahora voy a volver. Es que alcancé hasta el tercer capítulo y dije, no, o sea, no tiene nada que ver con el libro. Pese a que Ah, están así. nuestro amigo Iván, por ahí alcancé a ver que a él le gustó. Lo que sí me gustó, la puesta en escena. Es precioso. Es muy lindo, no hay Sí, nada que decir. sí, lo Pero enseñé. sí, ahora voy a terminar de verla. Y Claro, porque, o sea, yo vi solo el primer capítulo y lo que me di cuenta es que esta escena, que es con la que empieza todo de la obra de teatro, en esa escena, en la serie hacen que este hombre que se sube a hacer CPR, no sé esto, claro, se sube sí, y después él se hace amigo de la niña, de esta actriz, exacto, y ella lo acompaña y entonces se queda con él, por lo menos por ese primer capítulo, que es algo que no pasa en la novela, porque en la novela para ella siempre es una incógnita, y para mucha gente es una incógnita quién fue el personaje que se subió, ¿no? claro, La sí. novela, eso sí, nos hace acompañar a este personaje después en su vida y nosotros vamos a saber Y cómo vamos se en paralelo, vida. eso también es muy entretenido, que hace esas conexiones que se van desarrollando de a poco, de a poco, de a poco, hasta llegar a este escenario maravilloso en donde se juntan todos al final en el aeropuerto. Claro. Como cuando uno va al teatro y se junta con muchas personas muy distintas, con distintas historias, a las que le han pasado distintas cosas, pero Sí, por ese rato, la hora, estamos todos viendo algo más, ¿no? Y somos parte de estos espectadores y de esta maravilla. Entonces, nada, insisto, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a Domingo, a no. Jorge, a Pedro, a la biblioteca en general, a la universidad, A todos los y que están detrás también de ese gran, a Mónica, por eso, Pablo, Ana, a todos los que están ahí ayudando con su magia invisible, y ¿sí? también a todos los que se han conectado, a todos los que estén viendo estos videos también en YouTube. También es parte del milagro, no sé, seguir hablando de libros. Sí. Y para mí ha sido muy lindo tener estos encuentros con ustedes, así que prepararemos una cartelera entretenida también para el 2023. Sí. Eso. Y ahora
pasemos a la presencia, invocamos la presencia de Andrea. Aunque creo que hay una nueva modalidad. Ah, perdón. Hola, sí. Ahí está. Bueno, Mónica lo escribió en el chat, pero como es la última sesión de este año y hay poquitos participantes, queríamos invitarlos a participar hablando. Pueden genial. levantar la manito en caso Qué de que quieran bueno. hacer alguna pregunta o comentario. Mientras se Excelente. animan, igual voy a leer los comentarios que ya nos hicieron. Tenemos muchos saludos, muchos agradecimientos por el club. También tenemos personas que quieren seguir el próximo año y están muy felices de que Muy siga, así que bien. los Sí, esperamos a todos. síganos los buenos y los malos. Todos síganos. Oh, síganos. Sí, síganos, por favor. Y recuerden también que está en YouTube todas las sesiones. Aquellos que se unen hoy día por primera vez pueden ir al canal de YouTube de Bibliotecas UC y revisar todo lo que ya hemos hecho. Ya, entonces vamos a partir por los comentarios de Iván. Iván, igual puedes hablar si quieres. Pero nos dice que alcanzó a ver los 2 primeros capítulos de la serie, ¿Ya? que hay varios cambios con el libro y que Emily San John Mandel es una de las productoras. Así que le gustó y la va a seguir viendo. Muy bien, También, muchas gracias por esa información. Conmigo yo alcancé como a meter el dedito en la piscina y como ver qué se trataba, y después dije ya, con calma, cuando se acaben las clases la voy a mirar. Pero genial, gracias por contarnos. No sabía que ella era la productora, buenísimo. sí. Y también nos dice que Arthur es el personaje que une de una u otra forma a los personajes principales de la novela. La novela comienza y termina con su última actuación en el escenario. Sí. Claro que sí. Claro. Después, Iván, voy a leer todos los comentarios de Iván. Nos dice que es curioso que en otra novela de ciencia ficción, como Fahrenheit 451 de Bradbury, que también leímos, Sí. también hay personajes que buscan mantener la cultura, como son los hombres, mujeres, libros, que se Claro. aprenden de Que se memoria un aprenden de texto, memoria, sí. lo recitan para que exista, pese a Sí. que los libros hayan sido quemados. Mm. Y también nos habla de En los Altísimos, de Hugo Correa, también hay una nave espacial planeta. Ah, genial, muchas gracias. Yo de hecho tengo una copia que me prestó Domingo, que espero leérmela pronto para devolvértela, perdón, Domingo. No te preocupes, y el de ciencia ficción chileno también. También, no, los dos, pero yo sé, lo tengo súper cuidado, pero es que los quiero leer. Pero sí, cierto. Y te tengo una película, le tengo muchas cosas, Domingo. Ya. Ya. Entonces, tenemos también a Andrea, que nos dice, esas partes de la creación del museo y del bibliotecario, y del que empieza una revista, es hermoso. Es lo que genera la escritura, la lectura y todo ese homenaje al arte como esa esencia de la humanidad que sigue quedando a pesar de todos los destrozos del mundo. Marcela nos dice, esta obra es muy cautivadora desde el comienzo. Me parecieron muy interesantes las diferentes estrategias narrativas, en especial el cómic que articula bastante el texto general. Y Andrea también comenta que es el género de ciencia ficción tan vapuleado o menospreciado el que sobrevive por suerte y a través de un cómic. Es maravilloso ese guiño. Sí, por eso es lo que hablábamos antes, o sea, que sea como, voy a usar muchas comillas, pero como algo distinto de Shakespeare, como algo canónico, tradicional, clásico, etcétera, pero y escrito por un hombre, qué sé yo, y acá tenemos un cómic, una historieta de ciencia ficción escrita por una mujer, ¿no? O sea, cómo sobreviven estas distintas maneras de hacer arte, de trascendencia, de fama, y que hay espacio para eso también. Yo encuentro que es muy bonito, o sea, el género vilipendiado que dice, pero también desde el área de la literatura, también los cómics, también ha costado irlos incluyendo. A mí me encantan, yo los incluyo, pero hay mucha gente más tradicional que piensa que es otra cosa, que es más comercial, que no es tanto arte. Entonces encuentro muy bonito que ese haya sido otro de los productos culturales que haya sobrevivido en este mundo, ¿no? O sea, como la escritura de mujeres, un libro, incluso aunque haya tenido dos volúmenes autoeditados, igual tiene una oportunidad en el fin del mundo. Y de cómo llegaron esos a tener esa oportunidad. O sea, todos los acontecimientos que tuvieron que ocurrir para que llegaran a juntarse nuevamente esos dos cómics. Sí, sí. Notable ese tránsito. Sí.
Y que después También- ella deja una copia, como para... Claro, porque- la deja en el aeropuerto sí, y con la promesa, digamos, de que cuando vuelva, deja el otro, pero para siempre tener uno de ella también. claro, pero también fijando, como no se los quiere, sino que entendiendo, pucha, si me pasa algo a mí, que sobreviva, Ah, por que lo menos una sobreviva copia. una copia. Sí. Sí. Bueno, ¿y quién va? Los ¿Ahí animados. se reveló? Los animados. todavía no tenemos manitos. Aún no Oh, tenemos manitos. Sí, está Claro, Andrea. sí. Andrea, Andrea, otra Andrea. otra Andrea. Otra Andrea, ya, Ya, voy a leer el comentario de Anónimo y pasamos a Andrea. ya. ya. Entonces, Anónimo, que puedes hablar y decirnos quién eres, Anónimo, o puedes mantener tu Bueno, identidad pero secreta. tal vez quiere proteger su anonimato. Claro. Dice, quedó abierto lo que pasó con Miranda. Hay una reflexión sobre barcos navegando y con su tripulación salvándose y viajando entre continentes. Pero la última imagen de ella frente al mar y medio enferma. Me gusta pensar que logra subir a uno de los barcos. Y también dice que encontró que el libro era cinematográfico, muy Sí. visual. Hay diálogos internos, pero predominan muchas imágenes. ¿Crees que hubo intencionalidad en la autora en ello? Le pregunta María José. O sea, yo creo que no, o sea, yo creo que ella escribe como escribe y tiene ese estilo y nosotros, claro, le vemos ese potencial, pero no sé, no me imagino que ella lo haya escrito pensando esto va a ser una película o va a ser... No lo sabemos. Ya no sabemos, hay que preguntarle a ella, eso es para ella, pero sobre ese final de Miranda, O sea, qué a mí me bueno, quedó súper claro. qué bueno que guardes ese lugar de esperanza en tu corazón. Yo por lo menos cuando lo leí, porque como nos muestran que está enferma, como que está delirando en No, fiebre, y a punto de. o sea, yo también creo que ella se muere ahí y un poco para que no sea tan terrible, o sea, se muere sola en un país extranjero cuando está quedando todo este desastre. Está O sea, amaneciendo. Eso sí lo adorna. claro, tener ese, no, pero sobre todo tener ese momento de belleza, de ese delirio que la lleva de vuelta a estas creaciones y a estos mundos que ella ha imaginado. Entonces, creo que está esa posibilidad también de decir, bueno, murió en su mundo, no es que murió sola en el extranjero, sino que se fue a Estación 11. En un mundo paralelo ella está en la estación 11. Exactamente, como que en algún mundo paralelo ella está en Estación 11, pero yo creo que, o sea, tal vez lo dejó abierto, quizás después vuelve, retoma ese personaje más adelante, pero a mí me dio la impresión, claro, de que ella muere ahí. Pero está esa parte bonita que ella sobrevive en su obra, o sea, aunque sea en estos dos unidades, ¿cierto? Ella sobrevive en esta obra que se decide. De hecho, Arthur lo menciona, y discúlpame Andrea, solo un paréntesis, Sí. que me acabo de acordar, que es acerca de la inmortalidad. Sí. Porque a él le gustaba ver muchas películas y a través de las películas queda el reflejo de los actores que ya están todos fallecidos. Sí. Los Guy, qué sé yo y todo. Entonces, él hace esa mención justamente de la inmortalidad. Sí, absolutamente. Es que también yo creo que es toda una reflexión sobre cuáles son las cosas que quedan, las cosas que se olvidan. O sea, de repente esta chica se olvida de cosas terribles que le pasaron en esos años caminando sola, pero se acuerda de cosas muy chiquititas como que le regalaron ese pisapapeles o esta mujer que fue amable con ella. Hay cosas que ella guarda y atesora que pueden ser detalles muy pequeñitos, pero que ella las recuerda, versus hay muchas cosas que no, y también como hay personajes que se quedan en la vida de las personas, no porque fueron, no sé, su marido o personas más constantes, sino desconocidos que tuvieron actos de gentileza, se quedan no también, ¿no? Entonces también está eso de los grandes recuerdos importantes, personales que sobreviven, como sobrevive Shakespeare también como una gran referencia, pero también esas cosas más pequeñas que también sobreviven y son importantes para todos nosotros. Y ahora Andrea, para no quitarle más, para escuchar su voz. Adelante, Hola. Andrea. Hola, Hola. Andrea. Hola, Andrea. Bueno, perdón que me sale toda la primera parte de fan del club. O sea, no puedo dejar de felicitarlos nuevamente de este descubrimiento. O sea, es una felicidad y buenísimo que sigan. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, Ah, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, yo te quería consultar, María José, o qué pensás vos con esta parte de como, no sé si hay como una dualidad
en esto de que había 2 libros, estos 2 cómics, Ujú. y que están unidos por este Arthur, que en uno es el hijo y en el otro, bueno, era la pequeña, y que como que, bueno, se encuentran ahí en ese camino y como que pareciera como que es ella la que se va a terminar vengando de él, o sea, los dos que leyeron, esta Ujú. decisión de la escritora, ¿no? Los dos que leyeron ese cómic, como uno se fue para el lado del delirio místico y qué sé yo, y bueno, este va a ser mi mundo nuevo, Ujú. la otra que se fue para el arte, y sin embargo, como que la escritora pone a otro niño, corríjanme si mal no recuerdo, porque bueno, pone otro niño y es ese niño el que dispara y al final mata al profeta, ¿no? Sí, sí. O sea, esa decisión en un niño, va, obviamente, no sé, hay que verlo con los ojos de esta nueva sociedad que se fue creando, que también eso es, wow, muy disruptivo, cómo armar de nuevo una Y sociedad. aparte después se dispara. No, tremendo. O sea, la decisión de que es también un niño, un pequeño que va a tener en sus manos elegir a quién matar, ¿no? Wow, es muy fuerte. O sea, y además traer todo ese tema de los cultos y que florecen en Sí. momentos también de incertidumbre, porque si alguien te puede ofrecer algo de certidumbre, supongo que es atractivo en un mundo así de terrible, y entonces meterse también con esa figura. Yo no sé, creo que es algo muy, suena casi como de tragedia griega también, esta cosa como del encuentro y de... Eso, te quería consultar por, ay, perdóname que te interrumpo aquí. Dale, no, por favor. No, perdón. Te quería consultar cómo se entrelaza con Ray Lear, porque no me acuerdo mucho. No sé si tiene algo que ver, si está puesto a propósito, todo lo de Hamlet, con esto, ¿no? Del hecho de querer ser un rey, si tenía algo que ver con esto también. O sea, yo me imagino, aquí es cuando yo vuelvo a insistir que no soy así hiper experta en este libro, entonces voy a revisar porque deben haber un montón de artículos escritos sobre las conexiones con el Rey Lear y con Sueño de una noche de verano y todas las Pero cosas. podemos partir de que el Rey Lear es una tragedia. Por supuesto, claro. Okay. Pero claro, son esas las obras también de Shakespeare sobre el poder y entonces yo creo que o sea, lo más básico, lo de la tragedia, pero voy, por favor, así, deja tu email o me escribes porque yo cuando estaba leyendo esta novela para juntarme a conversar con ustedes, pensaba, acá debe haber 100.000 o sea, 100.000 otras referencias que yo en este momento no estoy mirando, pero yo creo que claramente las hay. O sea, creo, como dice Domingo, con la reflexión que ella hace sobre las obras que se vuelven a estrenar después de los años de plaga. Claro. Entonces yo creo que están elegidas por esa razón, y también un poco con la figura del profeta, quizás con el poder desmedido, ¿no? Esta figura Sí. como del La locura del Rey rey Lear. despiadado y qué sé yo, Claro, la relación totalmente. con las hijas, ¿o no? Creo que en Exacto, este sí. libro también, o sea, en esa tragedia está, entonces yo creo que hay más de una conexión que estoy más que feliz de investigarla y de conversarla por mail. Así que mi mail es mjnavia@uct.cl. Yo en verdad, porque además quiero ahora leer las otras 2 novelas, porque me interesó este mundo de referencias y de mezclas, y claramente debe haber más que sacar de estas reflexiones, absolutamente. Eso. Ay, buenísimo. ¿Puedo abusar con una más? Y sí, abusa. Perdón, los otros participantes. No, es que volví hoy ¿cómo se llama? Al epígrafe. Me había olvidado y la verdad no leí nada no sé cómo se pronuncia este buen señor, Leslau Milos, y es tremendo el epígrafe. O sea, yo volví y dice, el lado de la luz del planeta, Se dirige hacia la oscuridad. Y según según pasan las horas, las ciudades se van durmiendo, una por una. Y para mí ahora, como antes, es demasiado. Hay demasiado mundo. hay demasiado mundo. Eso, es tremendo, ¿no? Y tal vez me remita a pensar, bueno, en mi primera pregunta, la decisión que este chico dice, bueno,
el niño que mató dice, no quiero un mundo así, Claro. con gente, ¿no? No, De tan absolutamente. Y también en términos de todas las referencias que hay sobre la luz y la oscuridad en relación a este fin de mundo. O sea, yo creo que ese que se vayan apagando las cosas, que dejen de funcionar las cosas, cuando se corta la luz en el aeropuerto, y en distintos momentos se van marcando cuando se empiezan a perder esas cosas y lo que va sucediendo, y que la novela finalmente termine fijándose que, allá parece que hay un pueblito donde hay luz, Claro. y acercarse hacia esa luz también. O sea, como ese juego de luz, sombra que vamos a tener en gran parte de la novela. Así que sí, no, o sea, yo creo que ese epígrafe nos da ese tono también casi como medio de profético. Y si se acuerdan, el profeta tenía, o sea, estaba un pedacito de, creo que era una página, ¿no? Había un pedacito de Estación 11 dentro de una Biblia, ¿no? Sí, Hay un sí, minuto sí, que pasa eso, entonces también como esa conexión, porque también está ese libro, de ese no hablamos, ¿cierto? Está ese libro dando vueltas también, ¿no? Como, y que tenga su lugar esta hojita y todo lo que va pasando ahí también, pero sí, ¿no? Gracias por volver nuestra mirada al epígrafe, porque muchas veces los epígrafes, a mí me encantan los epígrafes, Sí. me gusta cuando los escritores usan muchos epígrafes también, porque creo que de alguna manera nos va dando una hoja de ruta, un tono también, como cuando antes no sé, en un coro como te dan como la nota para que uno cante, como siento que los epígrafes de alguna manera dan esa nota para que uno lea ese texto en esa clave también, ¿sí? Sí. Bárbaro. Muchísimas gracias, No, muchísimas muchas gracias por todo. Muy lindo escucharte además, qué lindo poder escuchar las voces hoy día, sí, está buenísimo. No veo la hora que vengas a presentar tu libro, por favor, yo paso el chivo mientras. Acá a Argentina. Bueno, yo voy dos de mis libros anteriores salen en Argentina en marzo y abril, y entonces yo creo que voy a ir como tipo fechas de la Feria del Libro de Buenos Aires a presentar los dos. Sí, así que no, llegaré por allá. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti. Damos el pase a Marcela y luego a Lexi Orozco, que también está ahí. Puedes abrir tu... Ahí sí. Ahí está Marcela. Está silenciada en este minuto, Marcela. Hola. Ahí sí. Sí, perfecto. Profesora María José, Domingo, el equipo completo, Andrea, gracias y felicitaciones. Hemos atravesado la pandemia. Para mí ha sido muy significativo acompañarme con ustedes. Me gustaron los textos, me encantó, como decíamos, terminar con este. La compañera habló de un epígrafe y también lo relacioné con lo que dijo Domingo de que le resultó perturbador. Sí, era también cautivante y perturbador. Mi padre tenía en su biblioteca un libro que yo leí muy temprano, como a los 11 años, y que me dejó con miedo, y también era una visión apocalíptica, un virus que asolaba a la humanidad, y había un sobreviviente que se llama Isherwood, y este Ish decía al final, los hombres van y vienen, y la tierra permanece. Entonces, es el libro que tiene el mismo título, La Tierra Permanece, es de George Stewart, y muy, muy antiguo, 1949. No, pero gracias por la referencia, aprendemos mucho con esto. Sí, así que eso era, quería poner mi voz a los escritos. Muchas gracias, hasta el próximo año. No, muchas gracias Marcela, y gracias por la recomendación, que nos quedamos con tarea también. Chao. Chao Marcela, gracias. Lexi, puedes hablar. Gracias, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, primero felicito igual que la Marce. Ahí te perdimos un segundo, Lexi. La conexión. Maravilloso. Ahí, sí. ¿Ahí está mejor? Sí, ahí está mejor. Ahí está. Ya. Primero que yo nunca hubiera leído lo que he leído si no fuera por ustedes. Así que la lección es maravillosa, súper buena.
Dos comentarios. El primero es que este libro me recordó mucho, o sea, me hizo mucho pensar en la idea de las estaciones espaciales, de buscar otros mundos para ser felices, para sobrevivir. Y me acordé que hay un libro que, bueno, en que están todos bastante locos, que se llama Solaris, que es una Claro, estación sí. espacial. Y que hay película también. Totalmente. Sí, sí, y que este mar como gelatinoso que tiene y los soles produce unos efectos medio psicodélicos y se vuelven Sí. todos bastante locos. Ujú. Eso a mí me encantó, la forma, y me gustó mucho en el libro también cómo la autora trabaja los personajes, porque yo creo que son entrañables finalmente. No, y la segunda idea es la idea del viaje. Me recordó también a un libro que leí con ustedes, que fue la parábola de Octavia y Butler, El sembrador, sí. Sí. que yo creo que ha sido el más entrañable de todos los que he leído. Ah. Y gracias a ustedes. Y ahí, Ay, entonces, gracias. esta gente que viajaba, Ujú. porque en la parábola del sembrador nosotros la acompañamos en este viaje. Por Es, supuesto. es muy, muy, muy fuerte. Ujú. Y lo otro que quería decir es que, bueno, que es muy buena la forma como la autora lo trabaja. Lo último es que Shakespeare, este año el año pasado, perdón, hay un libro que se llama Hamnet, Sí, de Maggie O'Farrell. Maggie Bueno, O'Farrell, y gracias a Hamnet, uno podemos, a lo mejor lo voy a sugerir para el club. sí, es buena Porque idea. Y de hecho en esta novela se menciona, cuando Sí. se habla de Shakespeare, se menciona que está este hijo que murió, sale. Exactamente. Ujú. Sí. Exacto, y esto nos permite conocer también como el contexto del autor de Shakespeare bueno, y a entender un poco más lo que ha escrito. Esas eran las tres cosas que quería decir, darle las gracias. No, está buenísimo, Lexi. Y además, yo creo que lo que tú dices de los personajes entrañables, y incluso esto mismo de lo del hijo de Shakespeare que muere, nos vuelve también a lo humano. O sea, muchas veces en las Sí. distopías o en literatura de ciencia ficción, que nos vamos como a lo tecnológico, a las naves, los avances, los robots, pero acá Sí. hay mucho de esa mirada también a lo humano, estos personajes que ahora ya no pueden viajar y qué sé yo, Sí. y está ese volver a los vínculos humanos, a encontrar formas de armar otras maneras de conectarse, de ser familia, de ser amigos, de encontrar hermanos en el camino, ¿no? Ya Y que cómo no, armar nuevamente biblioteca y te las pagaban con vino. sí, sí, es verdad. Sí, pero entonces yo creo que es eso, como no perder nunca de vista el componente de lo humano, ¿no? E incluso en Shakespeare, que es esta figura que uno ya la ve como más que humano, volver a, bueno, pero Shakespeare experimentó este duelo, experimentó también esta pérdida, le pasaron ciertas cosas. Gracias. Gracias a ti, Lexi. Gracias, Domingo. Andrea, por ahí. Andrea, tú tienes el poder. Sí, he vuelto. Nos faltaron algunos comentarios y saluditos que voy a leer, pero antes voy a meter mi cuchara, que en verdad casi nunca lo hago, pero ¿Ya? esta idea del cómic que queda en el mundo, en el post-apocalíptico, también aparece en la película 2012, no sé si la vieron, que a mí me encantan las películas de desastres. En ¿Ya? algún momento cuando están todos sobreviviendo en una nave, queda un libro que escribió el personaje de John Cusack, que le fue súper mal cuando lo escribió, pero sobrevive ese libro. Después también sobrevive John Cusack, pero también sale esa idea de las cosas que quedan a pesar de que no son como Shakespeare, pero la literatura puede permanecer. Claro, desvalijaban todos los museos para salvar y preservar todas las obras de arte. Sí. Pero es que yo, o sea, me parece un mensaje bonito porque a veces uno dice, bueno, va a sobrevivir, claro, lo canónico, pero estas posibilidades de que sobrevivan estas otras historias, aunque sean pequeñas, aunque, o sea, me parece muy bonito el mensaje, y de nuevo, porque las cosas que quedan, uno piensa, cuando dicen como plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro, como pensar, quedar en otras cosas cuando tú ya no es, en otras personas, qué sé yo, cuando tú ya no estés. Y entonces creo que también es sobre eso esta novela. La iniciativa también que tuvo hace muy poco, creo que fue el año pasado, que llamaban en el Museo de la Moneda, ¿Ya?
además van a dejar fotografías de tu familia. Mira. O sea, al ciudadano común y corriente. Claro, porque de nuevo, o sea, cuando uno piensa en los museos, por eso también cuando uno piensa en los museos muy tradicionales, yo sé que hay distintos tipos de museos, pero pensando en museos como las grandes obras de arte, qué sé yo, que esté la Mona Lisa en cierto museo, pero también pensar en este museo que se crea en el aeropuerto y que son de cosas súper cotidianas, cosas súper, ¿cierto?, mínimas, que se van guardando porque sirven de testimonio de lo que estuvo. Y de hecho, después de la pregunta de Andrea, como que pensé, mira, quién sabe, le vamos a dar una vuelta, porque podríamos hacer un ciclo, o no sé si un ciclo, pero una sesión o algo shakespeariana. Podríamos leer El Rey Lear, por ejemplo. Titus. Me anoto con Titus. Podríamos, porque de repente podríamos leer algunas obras de Shakespeare. Hay mucha gente que tal vez nunca leyó Hamlet o nunca leyó Macbeth, y tal vez podría ser mira, vamos a darle una vuelta. Vamos, conversémoslo, pero aparte para movernos de género, podemos leer teatro un ratito. Oye, y lo otro, te lo digo al tiro, o sea, tal vez podríamos hacer ahí en abril el club de lectura el próximo año desde Buenos Aires. ¿Qué te parece? Ah, mira, vamos todos para allá. Vamos todos. Mira, hay que postular unos fondos de la universidad. Está bueno la idea en todo caso. Hacemos una sesión especial así, tour del club de lectura. Vamos a Buenos Aires, sería más lindo. Mira, Iván nos dice al tiro, podría ser Macbeth. ¿Voy a hacer qué? Podría ser Macbeth. ¿Podría ser Macbeth? Sí, o sea, podríamos hacer, no sé, 4 tragedias, o sea, podríamos hacer un recorrido. La vuelta al clásico. Sí, o sea, yo creo que podría ser un ciclo por ahí para pensarlo. Exacto. María José, Lía Guerrero también levantó recién. Lía, nuestra amiga. Así que Lía, puedes hablar ya. Por favor, adelante. Adelante. Hola. Hola. Mira, yo ya el libro me quedó clarísimo. Muy bien explicado como siempre. Solo apreté casi por accidente. Darle las gracias por la compañía en todos estos tiempos complicados, porque el libro habla mucho de eso. Y es verdad que lo que decías tú, que el arte y los libros, por lo menos a mí me acompañaron mucho. Y encontrarme con esta opción que quizás de no haber pandemia no hubiese existido, porque yo no vivo en Santiago, era imposible ir presencial y todo. Fue una compañía muy importante para mí en este tiempo. Así que eso, darle las gracias por eso, esperar el próximo año, a ver qué inventan por ahí, qué nuevas frases agrega Domingo a las presentaciones, porque las esperamos con ansia todos los años, o sea, todos los meses. Y las caras de la María José cuando va agregando cada vez una cosa más. Y nada, así que eso, nada más que eso por ahora. No, muchas gracias, Lía. Aparte, para los que nos están viendo, Lía, seguimos conversando ahí en redes sociales, siempre hay opiniones por Twitter y qué sé yo. Entonces, y gracias a Lía, si mal no recuerdo, leímos Drácula, creo. Sí, fue un poco mi culpa. Sí. No, gracias a ti, no fue tu culpa, fue gracias a ti. Así que para que sepan que, por eso les digo, cuando recomienden o sugieran libros con toda confianza, pueden ser libros que les gustan y que quieren que leamos y comentemos, pero también puede ser decir, uy, no sé, nunca leí Moby Dick, me habría encantado leer Moby Dick en mi vida, y podemos hacer una sesión, podemos volver a lecturas más clásicas. O sea, la idea de nosotros, mía y de todo el equipo de la biblioteca, también es ir armando carteleras de lectura que sean interesantes, y tener un tema o alrededor de un autor, pero ir cada año ofreciendo distintas lecturas, acercamiento a libros más clásicos, más nuevos, más realistas, más fantásticos. Entonces sus opiniones nos ayudan también a elaborar esa ruta, ese viaje. Así que por favor... Yo espero que en algún momento María José se lance y nos guíe un poquitito con el Mago de Oz. Pues yo hice el Mago de Oz. Pero yo no estaba cuando tú lo hiciste. Ok. Mira, y de hecho, cuando yo hice la sesión del Mago de Oz, estaba
leí El Mago de Oz, leí biografías del autor y estaba empezando a leer todos los tomos del Mago de Oz, son 14 tomos como El Mundo de Oz, que escribió el autor, y después con eso empecé yo a armar mi novela, que tengo una que va a salir, siendo una novela del Mago de Oz. Entonces ahora sé más. Entonces podemos hacer puedo hacer otro club un poco del Mago de Oz, pero ya ahora teniendo todo claro de todos los otros tomos y lo que va pasando después, así que sí, podríamos hacer otra sesión del Mago de Oz, yo feliz, así que gracias por la sugerencia y vamos a armar ese calendario y en cuanto lo tengamos se lo vamos a mandar, pero insisto, cuando les lindas palabras también de Lía, muchas gracias Lía, te enviamos un fuerte abrazo. Nosotros también nos sentimos muy acompañados por ti. Exactamente. Gracias. Oye, y quiero destacar, Lía, que esa sesión creo que fue una de las más fantásticas porque Domingo apareció disfrazado, es decir, fue una tremenda producción. Fue con todo. Fue con todo. Con el disco, Domingo con la capa. Yo terminé como con 5 ediciones distintas de Drácula, pero eso es un detalle. Hasta un No, ese ciclo que fue, para los que no estuvieron, que fue de terror, fue muy, yo soy bien cobarde, pero fui valiente para hacer esto y era muy entretenido porque aparte ahí Domingo se puso muy creativo y hacía unos videos que daban mucho miedo. Y algunos que quedaron ahí, nunca vieron la luz, porque eran demasiado. Pero hay uno así como ensangrentado, había uno solo en la biblioteca de noche, qué miedo. Sí. Sí. No, así que, no, buenísimo. Tal vez podemos volver a hacer otro ciclo medio horroroso. Pero para eso les recordamos a Lía y a todos los que nos acompañan. Contestar la encuesta. Exactamente. Hay que hacer énfasis en eso porque en base a eso también nosotros vamos viendo las propuestas de ustedes. ¿No? Y se muere en serio que nos tomamos esa encuesta. Ahí Mónica, que está ahí tras bambalinas, hace gráficos y nos juntamos y analizamos las respuestas, de las que son como más de marcar cosas y las sugerencias y las repasamos. O sea, en serio que nos tomamos súper en serio revisar esas encuestas, así que por favor, si hay cosas que podemos mejorar, si hay textos, si hay cosas sugerencias que se les ocurran, de que quisieran más material complementario, no sé, lo que necesiten, para que así podamos armar un súper buen club de lectura para el 2023. Sí. Ya, entonces terminamos con los últimos comentarios. Margot dice, gracias infinitas, me encantó este espacio, sí que de todas maneras el próximo año los espero. Catalina dice que bueno que continúa por el próximo año, encontré el club para esta sesión y me gustaría seguir. Y María Crespo dice, gracias, disfruté mucho del club de lectura, saludos desde La Paz, Bolivia. Espero poder participar nuevamente el próximo año. Así que a todos los esperamos el próximo año. Todas y todos invitadísimos, así que atentos a las redes sociales porque probablemente, si bien falta para la próxima sesión, vamos a poner lo antes posible en cuanto tengamos los libros, porque si alguien quiere empezar a leerlos, aprovechar las vacaciones y todo para que ya puedan ir avanzando también. Entonces nuestra idea es poder, en cuanto lo podamos tener definido, presentarles la cartelera para que puedan ir preparando el año, porque nos han dicho algunas veces que los libros son muy largos, que no alcanzan de mes a mes, y lo sentimos, pero también la idea, por eso es que se presenta no sesión a sesión, sino que se presenta, o este año lo hicimos así, la cartelera completa, para que también se puedan ir organizando con las lecturas. Sí, también tratamos de que los libros sean de libre disposición, que no cueste encontrarlos, que sí. Sí, aquí pusimos, esta vez culpa mía, puse un par de, bueno, y de Domingo también con Neil Gaiman, pero pusimos un par de libros que tal vez no eran tan fáciles de conseguir, pero me gustaba poner autores que tal vez a uno le sonaban y libros más nuevos, entonces ojalá que también haya servido para conocer autores que les gustan y que sigan leyendo sus obras. Bueno, estamos llegando al final de este ciclo. Agradecer yo, por lo menos como siempre, a María José por su generosidad, su tiempo, su disposición. Ahí se nos quedó congelada, está sufriendo de la cabeza. Pero nada, agradecerles a todos su presencia, el tiempo también que nos dan. Ahí volvió la María José.
Así que nada, por mi parte espero esa reunión para ver si es que en enero vamos a hacer algo. Así que atentos a las redes sociales de... Atento a las redes sociales porque vamos a decidir todo en los próximos días, a ver si se hace algo en enero, si partimos en marzo, y cuáles van a ser esos textos para que puedan aprovechar de todas maneras las vacaciones para avanzar en algunos, si es que hay alguno de los libros que es muy larguito, para que lo puedan empezar a leer desde antes. Y como siempre decimos, tanto invitados y si no se lo alcanzaron a terminar o incluso si no se lo leyeron, siempre bienvenidas y bienvenidos a este espacio para escuchar un poquito. Lo que sí, muchas veces contamos cosas del final, entonces en eso no nos restringimos, así que solo esa advertencia. Y muchas gracias a todos y todas los implicados y que hacen posible este club de lectura, y gracias siempre a Domingo, sin el cual yo no estaría acá. Domingo es una presencia fundamental en este club, así que tenemos mucha suerte de todo el equipo, de tener a todo el equipo en la biblioteca, también a quienes nos ayudan con la interpretación a lengua de señas chilena, pero sí, Domingo, que es como el animador de este festival literario, y gran comentador, y es una felicidad leer contigo, así que muchas gracias. Es mutuo, María José.